entendimiento y tu sabiduría para que podamos comprender bien tu voluntad, tu plan para con nosotros y tratar de obedecerte y agradarte, Señor, a ti, Señor, y que tú seas alabado y glorificado y honrado entre nosotros. Encomendamos todo en tu poderosa mano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro Ruth. El libro Ruth. El libro Ruth está antes del libro Samuel, después del libro Jueces. El libro Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 5. El libro Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Sí? Vamos a leer juntos, despacio, leamos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, y los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando allí la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hoy vamos a aprender con el texto principal que acabamos de leer y también con el tema, que es las enseñanzas del libro Ruth. Hoy vamos a aprender las enseñanzas del libro Ruth. El período de los jueces abarca aproximadamente del año 1400 antes de Cristo al 1050 años antes de Cristo. Hubo el tiempo de jueces, antes de tiempo de reyes. Hubo tiempo de jueces. Los jueces, Dios los levantaron para salvar a su pueblo, a Israel. Ellos salvaron a su pueblo y conquistaron a sus enemigos que oprimieron a Israel y gobernaron los jueces. Samuel era
el profeta de Dios y era último juez, ¿verdad? Por 350 años hubo el tiempo de jueces. Luego sigue el tiempo de reyes. Durante este tiempo, Israel cayó en pecado y desobedeció el pueblo de Israel contra Dios. Y Dios los disciplinó. Ellos sufrieron mucho. Fueron conquistados, gobernados por otros países vecinos, por los enemigos. Y les fue el tiempo muy difícil, ¿no? Por eso ellos se arrepintieron y pidieron a Dios el perdón. Dios los perdonó y levantó a su siervo, a los jueces. Por medio de ellos, Dios derrotó, conquistó a los enemigos y ellos salvaron al pueblo de Israel de las manos de sus enemigos. Ellos vivieron un tiempo en que el juez gobernaba a ellos. Cuando el juez se murió, ellos empezaron a rebelarse contra Dios y volvieron a cometer el pecado. Así se repite 7 veces. Por eso cuando leemos el libro Jueces, sentimos muy tristes y nos sentimos enojados. Juzgamos a ellos, ¿no? Ellos son muy malos. ¿Cómo puede vivir así? Pagan el bien con el mal a Dios, así. Pero después de pasar poco tiempo y hacer meditación, ¿quiénes somos? Somos iguales, ¿no? Somos rebeldes como ellos. ¿Sí? La historia de ellos es nuestra historia. Así nos sentimos más tristes. Podemos aprender, ¿no?, por medio de su historia cómo podemos vivir mejor sirviendo a nuestro Señor. Cómo podemos agradar a Dios y llevar bien la vida cristiana, ¿no? Mi deseo es que aprendamos la lección buena de Dios por medio de el libro Ruth. En mismo tiempo, en tiempo de jueces, por castigo de Dios, hubo gran hambre en la tierra de Israel. Por eso, el pueblo de Israel ha sufrido mucho. Hubo una familia que vivía en Belén de la tierra de Israel. Para sobrevivir, ellos se fueron, se mudaron a Moab. Moab era un país enemigo. El pueblo de Moab era enemigo de Dios, enemigo de Israel. Ellos no creyeron en Dios, sino en su propio Dios. Se llamaba Quemos. Por eso, la familia de Noemí ha cometido gran error.
vivía una mujer llamada Noemí en Belén de Judá. Ella vivía con su esposo Elimelec y sus 2 hijos, Mahlón y Kelión. Ya leímos el texto principal, ¿no? Cuando hubo hambre en la tierra, la familia se trasladó a la tierra de Moab, donde Dios no estaba presente. Allí murió Elimelec. Creo que fue castigo de Dios. Y sus hijos se casaron con mujeres moabitas. El otro pecado. Dios prohibió que los israelitas no se casaran con las mujeres extranjeras. Pero ellos cometieron 2 pecados graves contra Dios, ¿no? Se alejaron de Dios, de la tierra de Israel, y fueron a la tierra de Moab, su enemigo, y no regresaron, a pesar de que Dios les castigó y murió la cabeza de familia Elimelec, esposo de Noemí. Noemí debía darse cuenta que fue castigo, disciplina de Dios. Entonces ella tuvo que regresar a la tierra de Israel y a Dios. Así Dios los perdona, Dios le bendice de nuevo, ¿no? Pero ella sigue viviendo allá. ¿Qué hizo? Hizo casar a sus hijos con las mujeres moabitas. Este pecado es más grande, ¿no? Por eso Dios le castigó más fuertemente. ¿Qué le pasó a Noemí? ¿Qué le pasó? Sus 2 hijos también se murieron. Fue un castigo más fuerte, ¿verdad? Entonces, se quedaron nada más 3 mujeres viudas. No quedó ni un hombre en casa. Así se quedaron las 3 mujeres viudas. Muy triste, ¿verdad? Lamentablemente los hijos murieron y Noemí decidió regresar a Belén al darse cuenta de sus pecados. Sus 2 nueras quisieron acompañarla. Ella ya se dio cuenta que todo lo que sucedió fue la disciplina de Dios. Sí, le dolió mucho, pero ahora ella reconoció su error, sus pecados, y se arrepintió y dejó la desobediencia a Dios. Ya decidió regresar a la tierra de Israel, a su propia tierra y a Dios. Así, sus 2 nueras moabitas querían seguir a ella, pero ella redolió más su corazón por sus nueras jovencitas. Por eso ella dijo a sus nueras, a sus 2 nueras, ustedes regresen a su pueblo, a su familia, a sus padres, y cásense con los jóvenes, moabitos jóvenes. Yo me iré sola. Pero sí, una nuera se llamaba Orfa, se volvió atrás, adiós, suegra, y se alejó y la dejó a su suegra
Noemí, pero Ruth decidió seguirla hasta el final. Ella no quiso dejar a su suegra, sino seguir a ella. Y las dos, Noemí y su nuera, Ruth, regresaron a la tierra de Israel, al Señor. Dios las perdonó, Dios las aceptó y las bendijo mucho. El libro Ruth nos enseña. Así, el libro Ruth, centrando en estas dos mujeres, Noemí y Ruth. Podemos decir, dos mujeres, suegra Noemí y nuera Ruth, son las protagonistas del libro Ruth, ¿no? Sí podemos aprender las enseñanzas muy importantes por medio de dos mujeres, ellas, sobre nuestra vida cristiana. Las lecciones, enseñanzas importantes del libro Ruth. Primero, hay el tiempo de Dios, nos enseña. Siempre hay el tiempo de Dios, ¿sí? Dios trabaja a su tiempo, ¿sí? Nosotros debemos esperar hasta que Dios nos escuche, nos perdone, nos ayude. Aunque nosotros pedimos mucho a Dios y oramos con todo nuestro corazón, ¿sí? El tiempo se prolonga, llega a tardar la respuesta de Dios, ayuda de Dios. Podemos estar muy desesperados o queremos tirar la toalla. Pero debemos entender que hay el tiempo de Dios. Dios espera hasta que su tiempo llegue, ¿sí? Debemos saber eso. Esperar y actuar según la voluntad de Dios y confiar en Dios hasta el final y esperar a Él es lo que debemos hacer y aprender. Orar con fe y persistencia. Esperar pacientemente hasta que Dios responda y buscar su voluntad y obedecer plenamente. En la época de los jueces, el pueblo no tomaba decisiones ni jugaba conforme a la voluntad o palabra de Dios, sino que actuaban ellos según su propio placer, propio pensamiento. ¿Sí? Por eso, en el libro de Jueces dice, el pueblo de Israel, en estos días, en el tiempo de Jueces, no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces cada quien decidió de algo por su propio pensamiento. No cuenta en la palabra de Dios, no cuenta en Dios. Cada quien decide como quiera, así. Muy triste, ¿no? No sigamos la corriente de este mundo.
ni sus tendencias. El mundo es así. Algunos dicen, a los jóvenes del mundo disfrutan así. La cultura de México es así. No importa lo que el mundo hace. Las personas del mundo se comportan. Nosotros como hijos de Dios, como santos elegidos por el Señor, debemos vivir de manera diferente, ¿verdad? Por eso debemos aprender cómo viviremos, cómo debemos vivir ante Dios. Él actúa en el momento más necesario y oportuno. Dios trabaja en su tiempo. Él ve, escucha y sabe todo. Y en su tiempo, Él trabaja. Él nos ayuda. Él empieza a trabajar en su tiempo. Por lo tanto, debemos esperar con fe, aunque nos cuesta esperar, ¿sí? Estamos desanimados, pero debemos tener más fe y esperar con fe. Así llegará la respuesta de Dios y su salvación, su ayuda. Un salvo, cristiano salvo, no debe esperar a Dios pasivamente, sin hacer nada, no, sino que espera con fe y obediencia. Debemos esperar con fe y obediencia. Debemos orar conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios, hasta el final, hermano. Nosotros no decidimos el tiempo, sino Dios. Por eso, nosotros no sabemos el tiempo de Dios. ¿Hasta cuándo? En Salmos se expresa mucho la palabra. Oh Dios, oh Jehová, oh Señor mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me permite aflicción? Oh Señor, ¿hasta cuándo no me ayudas? Oh Dios, mi Dios, ¿hasta cuándo me dejas así? ¿Hasta cuándo estás escondido de mí? Así, sigue hablando al Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos esperar? ¿Hasta cuándo llegue el tiempo de Dios? A veces Dios retrasa su respuesta, no nos ayuda todavía, para probar nuestra fe y nuestro corazón. El tiempo de Dios se expresa en la Biblia. 7 días, 7 veces aparece el número 7. El número 7 es número de Dios, ¿sí? El número 7, número de hombre, número de Satanás, ¿sí? Hay cada número tiene significado para los judíos. El número 7 es número de Dios. En inglés, número 7, ¿qué es? Lucky 7, ¿no? Así dice. Lucky 7. 7 de bendición. 7 de... Como número 7 es número de Dios. Por eso,
el profeta Samuel mandó al rey Saúl, ¿no? Tú me esperas. ¿Cuántos días? 7 días. ¿Sí? Me voy. Nos vemos después de 7 días. Tú lo esperas. No hagas nada. Pero Saúl ha esperado bien, ¿no? Casi 7 días. Yo digo, no 7 días completo, casi. Pero le falta poquito. Unos minutos, ¿no? 5 minutos. Pero él no pudo esperar más porque la situación era muy peligrosa por los enemigos. Él no pudo esperar más hasta que llegue el tiempo de Dios, hasta que llegara el profeta Samuel. Entonces él ofreció holocausto a Dios para pedir su ayuda, su salvación. Pero él no tuvo que hacer. Samuel, como el profeta y sacerdote, él debe ofrecer a Dios el holocausto, un sacrificio de animal. Pero el rey Saúl, él lo hizo en lugar de Samuel. Ya al terminar, ofrecer el holocausto, ¿quién llegó? Samuel apenas llegó. Y lo regañó Samuel. Tú hiciste mal, tú hiciste locamente. Así, hay tiempo. 7 días es tiempo de Dios. Hay que esperar. También hubo un general de, ¿cómo se llama? Naamán, general de Amón. Por una chica de israelita que fue cautiva. Ella dijo de profeta Eliseo de Dios. Si Naamán era leproso, tuvo enfermedad de lepra. Por eso ella le dijo a él que si se vaya al profeta Eliseo de Israel, él podría sanarlo. Por eso él se fue a Israel. Eliseo le mandó, vete al río Jordán y que váyate allá. ¿Cuántas veces? Aquí también aparece número 7. 7 veces. Váyate. Sumergirte en el agua y 7 veces. Al principio él, sí señor, con gusto hizo, se quejó, ¿no? No entendió, porque dice 7 veces y en el río Jordán, poco sucio, agua sucia. Sí, en nuestro país hay más ríos que tienen aguas limpias. ¿Por qué me mandas así? Él pensaba que el profeta Eliseo le tocara su cuerpo y orara por Dios. Así piensa, ¿no? Es su pensamiento. Debe dejar su pensamiento y obedecer a la palabra de Dios. Al principio él se enojó y quiso regresar a su tierra, ¿verdad? Si hubiera regresado con enojo, ¿qué le pasaría? Nada. Y hubiera muerto como un leproso, muy miserablemente. Pero sus hombres, siervos de él, que acompañaban con Naamán, le dijeron, Señor, nada más
obedecer la palabra de Dios. Y 7 veces bañarte y sal y bañate y sal. 7 veces. Luego, si no pasa, no sucede nada, no te curas, puedes enojarte o matar al profeta, ¿no? Entonces, primero, hazlo, Señor. Sí, es cierto, tiene razón. Por eso, él obedeció. Se bañó, ¿cuántas veces? 7 veces. Hasta que se bañó 6 veces, no pasó nada, no se sucedió nada. Sigue igual su cuerpo. Pero al bañarse 7 veces, según la palabra de Dios, ¿qué le pasó? Se sanó perfectamente. Es la obra que Dios hace a su tiempo. ¿Me explico bien, hermano? Hasta 7. Segundo, si has cometido errores, arrepiéntate, deja tus pecados y regresa a Dios. Tienes que arrepentirte de todo tu corazón, de tus pecados, tus hechos malos, reconoce tus errores, pide perdón a Dios, su misericordia y deja el pecado, el mal y regresa a Dios. Dios te perdona, Dios te acepta, Dios te ayuda, te sana, te salva. Acciones correctas de Noemí. Noemí, lo que hizo bien Noemí fue, ella reconoció sus pecados y se arrepintió de todo su corazón y regresó a Dios. ¿Sí? Por eso, Dios la bendijo. Ella reconoció que la disciplina de Dios venía. La disciplina de Dios llegó a ella. Y ella decidió volver a Él, volver a Dios. Y volvió a Dios. Volvió a la tierra de Israel. Dios recompensa y bendice a quienes se arrepienten y regresan a Él. Entre nosotros hay algunos hermanos, hermanas que están pasando la situación parecida, la situación similar. Hermano, hermana, reconoce tus pecados, arrepiéntate de tus pecados, de todo tu corazón y regresa a Dios. Deja el pecado. Dios tendrá gran misericordia de ti y te dará gracia y te perdonará y te recuperará. Te dará más bendición. Dios recompensó a Noemí y bendijo mucho, ¿no? Incluso cuando las personas cometen errores y pecados, Dios ya tiene preparado el plan salvación. Dios proveyó el perdón y la salvación y la bendición. Y esperándote, Dios ya está listo para perdonarte, para aceptarte y bendecirte. Dios te espera. Tú debes obedecer a Él y regresar a Él.
Cuando una persona bebe veneno, Dios ya tiene el antídoto. ¿Sí? Como quita veneno, ¿no? Quita veneno y cura. Dios tiene remedio para sanarte y para recuperarte. Cuando Adán pecó, Dios ya tenía el plan de salvación preparado, ¿verdad? A su tiempo mandó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y nos salvó. Tercero, Dios es paciente, misericordioso. Él es disciplinador y sanador. Dios nos disciplina cuando cometemos pecado, cuando somos rebeldes. Dios nos disciplina, nos trata como a sus hijos amados. Dios nunca nos deja, nos suelta. Dios nunca nos abandona. Nos trata a Dios como sus hijos valiosos, preciosos, amados. ¿Sí? No nos olvidemos de esto. A pesar de que cometemos grandes pecados, estamos caídos en el pecado, estamos totalmente en una situación complicada y muy difícil. Pero Dios quiere salvarnos, sanarnos y recuperarnos. Él nos disciplina, pero nos sana. Él es disciplinador y sanador, nuestro sanador. 4. Dios transforma el mal en bien. Dios transforma el mal en el bien. Vamos a buscar, marquen por favor, texto principal de hoy, el libro Ruth. Busquemos Génesis capítulo 50. El libro Génesis capítulo 50. Versículo 20. El libro Génesis capítulo 50, último capítulo, versículo 20. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Está hablando José a sus hermanos. Sus hermanos, los hermanos de José, ¿qué hicieron? Vendieron a su hermanito, ¿sí? José. ¿Cómo puede suceder eso, no? Los hermanos propios venden a su hermanito más chico. ¿Cómo puede pasar eso? Muy mal, ¿verdad? Entonces, José fue vendido por sus hermanos y fue cautivo en Egipto. Sufrió mucho, ¿verdad? Sus hermanos hicieron muy mal, pero Dios lo cambió, ¿verdad? En bien. Para salvar a su familia, a su pueblo, a los israelitas, familia de José y también a muchas personas, los egipcios y los demás de países. Así, por medio de José, Dios salvó a muchas vidas, las personas y animales. ¿Sí o no? De hambre. Era plan de Dios. Aunque sus hermanos hicieron mal, vendieron a su hermano José, pero Dios
cambió el mal en el bien. Es nuestro Dios. Por ejemplo, Adán y Eva pecaron contra Dios. Nosotros nacimos como pecadores. El mundo, la tierra entera fue castigada, maldecida por el pecado de ellos, ¿no? Adán y Eva. Nosotros nacimos como hijos de Adán, como pecadores, grandes enemigos de Dios. Estamos bajo condenación de Dios, irnos al infierno. Así nos pasó el destino tan triste, Adán, nuestro padre, por culpa de Adán. Pero Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos salvó, nos dio la vida. Así, Dios cambió el mal de Adán y en el bien de Jesucristo. José, ¿no?, le pasó lo mismo. Y una chica que fue a Amón como una esclava hebrea, una chica hebrea. Por culpa de sus padres, culpa del pueblo, ella fue llevada como esclava y sufrió tanto, ¿no? Pero por medio de ella, Dios salvó a su pueblo de la mano de Naamán, de enemigos, y sanó a Naamán, general de ejército de Amón, Siria. Así, Dios siempre trabaja. Los hombres hacen mal. Dios cambia el mal en el bien. Pablo y Silas, ellos convirtieron al carcelero de Filipo por culpa de gobernadores o dueño de una sierva que ganó mucho dinero, ¿no?, como hechicera, ¿no? Ganó mucho dinero por su amo, pero apóstol Pablo la sanó, echó fuera demonio, ella ya no puede ganar más dinero, por eso amo lo metieron en la cárcel, los metieron a Pablo y Silas, ¿sí?, por culpa de amo de una muchacha. Ellos estuvieron en la cárcel. Ellos no hicieron nada mal, pero ellos estuvieron en la cárcel y sufriendo. Pero Dios cambió el mal. Salió bien el estado, ¿no? Cambió mal en bien. Entonces, un carcelero que vigilaba, cuidaba a los prisioneros, él recibió la salvación y toda su familia. Así. Aunque los judíos rechazaron y mataron a Jesús, lo crucificaron, ¿no? Pero Dios nos trajo la salvación, la gran bendición. Eso. El rey David pecó 2 pecados grandes, muy graves: asesinato y adulterio. Dios cambió su mal en bien. Dios le perdonó a David, lo perdonó y le ha dado ¿a quién? A su hijo
Salomón de Betsabe. ¿Sí? Dios cambia el mal de hombres en bien. Nuestro Dios es así. Él es misericordioso y bueno y fiel. Siempre bueno. El juicio equivocado de Noemí. Noemí se equivocó. Hizo mal, ¿verdad? Ha pecado contra Dios. ¿Cuál es su equivocación? Su pecado. Se alejó del pueblo de Dios. Y de Belén. Se alejó de Dios. Alejarse del pueblo de Dios y de la tierra de Israel es alejarse de Dios, porque Dios estuvo con ellos, ¿no? Y huir a Moab, a la tierra de enemigo, al mundo se fue, ¿no? Durante el tiempo del hambre, es su gran error, su pecado, alejarse de Dios e irse al mundo para buscar placer carnal o solucionar problemas y dificultades. Pero no hay solución en el mundo. Cuando hay dificultad, debemos buscar más a Dios y estar más pegados, hermano. Porque solo Dios tiene respuesta. Solo Dios puede darnos refugio. Debemos refugiarnos bajo, ¿qué? Bajo la protección de Dios. Debemos refugiarnos al Señor. Él es nuestro único refugio. Él solo puede darnos la respuesta y ayudar. Vamos a buscar texto principal que ya marquemos. El texto principal, el libro Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días de gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Así, muy lamentablemente, Elimelech y Noemí se alejaron de Dios para buscar la solución del problema, porque hubo hambre. Por eso, para sobrevivir, dejaron su pueblo, dejaron su Dios y se alejaron de Dios y fueron a Moab. Es su primer pecado. Por eso, Dios la castigó o no. La castigó. El nombre Noemí significa alegría, gozo, felicidad. Cuando ella estuvo con Dios, era bien gozosa. Pero cuando se alejó de Dios, se convirtió en una mujer más infeliz, muy triste, dolorosa. Por eso ella dijo, cuando ella llegó a la tierra de Canaán, a Belén, sus vecinos conocidos la recibieron con amor, ¿verdad? Y dijo, ya llegó Noemí.
Pero ella dijo, Noemí pidió ser llamada Mara. Mara significa amargura. Cuando los israelitas, después de salir de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, empezaron a caminar en el desierto. Después de 3 días, ellos buscaron agua. Tuvieron mucha sed. Al tercer día llegaron a un lugar de Mara. Hubo agua, pero muy amarga. No pudieron beber porque tuvo veneno. Mara significa amargura, como un veneno, ¿no? Pues su corazón ya no tenía gozo ni paz, así, por el pecado. ¿Sí? Nosotros perdemos la paz de nuestra alma, perdemos gozo de Dios en nuestro corazón. Dios quita la paz y el gozo. Cuando un cristiano salvo comete pecado, sigue desobedeciendo, no deja el pecado y ocultando, no se arrepiente, no regresa a Dios, Dios empieza a disciplinar. Llega la disciplina de Dios. ¿Sí? Primero, llega la disciplina ligera. Pero si tú no te arrepientes, no dejas el pecado, tú sigues desobedecer a Él, vives en el pecado, en el mundo, no regresa a Dios, llega disciplina más fuerte. Así, Dios nos trata como a sus hijos amados, como padres, papá y mamá. ¿Quién deja disciplinar a sus hijos queridos cuando ellos cometen pecados y errores? Todos nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿no? Porque los amamos. Nosotros no disciplinamos a los hijos de vecinos, ¿verdad? No, peligroso, ¿no? Pero a nuestro propio hijo, sí. Diligentemente los regañamos, los corregimos, los disciplinamos. Dios nos trata así. Creo que entre nosotros hay algunos hermanos recibieron disciplina de Dios. Yo también, durante mi vida cristiana, más de 30 años, yo tuve experiencia, sufrí mucho, me dolía tanto, pero me di cuenta que es otra forma de amor de Dios. Después de pasar todo, fue gracia de Dios y amor del Señor. Por eso le doy gracias al Señor. Si Dios no me hubiera disciplinado, no habría estar aquí con ustedes, ¿verdad? Creo que a ustedes pasaron las disciplinas. Pero si llega una disciplina, nuestra conciencia, hermano, sabe. Tú mismo sabes muy bien. Si no sabes, pregunta a Dios. ¿Qué hice mal, Señor? ¿Es tu disciplina o no? Lo que pasa a los salvos, la dificultad, enfermedad, algo parece disciplina de Dios. No siempre es disciplina, castigo de Dios. Aunque uno no comete mal, pero llega dificultad. Es otra cosa. Dios tiene otro plan. Pero cuando llega una dificultad, angustia, problema, debemos reflexionar a nosotros mismos. Si yo he cometido error o
he cometido pecado contra Dios, ¿qué hice mal? Debemos reflexionar. Si cometemos errores, Dios nos hace saber y recordar. Entonces debemos reconocer nuestros errores y pecados y tratar de dejar el pecado y arrepentirnos de nuestros errores y regresemos al Señor y tratemos de obedecer a Él. ¿Sí? Es el punto muy importante. Esto refleja que cuando el pueblo de Dios abandona el pacto y sigue el mundo, se aleja de Dios y vive en el mundo, en el pecado, recibe disciplina. Como a Noemi. Dios la disciplinó. Su esposo Elimelech murió. Debe arrepentirse, ¿no? Mucho. Pero todavía no le cayó el 20 a ella. Ella sigue viviendo en Moab, desobedeciendo a Dios. Por eso llegó otra disciplina más fuerte. Sus 2 hijos murieron. Hubiera arrepentido Noemi después que su esposo Elimelech falleció, hubiera regresado a Dios, ¿no? Y no morirían sus 2 hijos, ¿verdad? Es verdad. Pero ella no se dio cuenta de eso. Era disciplina de Dios. Seguía viviendo de misma manera, desobedeciendo a Dios. No regresó a la tierra de Israel ni a Dios. Por eso llegó otra disciplina más fuerte. Después de que sus 2 hijos fallecieron, ya se dio cuenta que fue disciplina de Dios. Entonces ella le dio más el corazón, más triste, la situación más dolorosa, pero ella ya se arrepintió, reconoció sus pecados y decidió regresar a Israel, a Belén y a Dios. Así, Dios la perdonó, ¿verdad? Belén significa casa de pan. ¿Sí? Y fue el lugar donde nació Jesús. Jesús nació en Belén, ¿no? Belén significa casa de pan. Era sombra de iglesia, hermano. Belén era sombra de iglesia del Señor. Porque iglesia es también casa de pan, ¿verdad? Nosotros en la iglesia alimentamos nuestra alma con palabra de Dios, alimento espiritual. La iglesia es casa de pan. Pan del cielo, pan de vida, pan espiritual. Dios nos alimenta con la palabra de Dios. En la iglesia se predica la palabra, nos enseña la palabra de Dios, nos alimenta Dios allí. Entonces, Noemi se alejó de Belén, es una sombra que un cristiano salvo se aleja de la iglesia, deja de venir a la iglesia, deja de congregarse a la congregación y se fue Noemi a Moab, se va al mundo, quiere vivir en el mundo,
Así, si es un verdadero salvo, así se deja de congregarse a la iglesia y vive en el mundo, llegará ciertamente. No sé cuándo, si Dios sabe, Dios lo disciplina. Por eso, uno que ya está en el mundo, ya se alejó de Dios, sigue viviendo en el pecado, en el mundo, hay gran alerta. Te llegará pronto la disciplina. Por eso hay que arrepentirse y regresar a Dios pronto. Si no, llegará ciertamente la disciplina. Para crecer bien, una parte es necesario experimentar, ¿no? Pero no pruebes a Dios. ¿Quién es un cristiano sabio que no cometa pecado, no se aleje de Dios? Pero si uno ya se alejó, ya vive en el mundo, debes arrepentirte y regresar rápido a Dios. Si todavía no te llegó la disciplina, rápido, arrepiéntete de tus pecados, regresa a Dios, busca a Dios. Dios te perdona, no llega disciplina. Es un hermano sabio, inteligente. Pero, ¿quién es un salvo necio? Como Noemí, sigue desobedeciendo, queda en el mundo. Por eso a alguien pasa gran accidente, enfermedad. Hay algunos que están muy enfermos. Hay algunos que perdieron muchas cosas de gran valor. Perdieron muchas bendiciones de Dios. Perdieron la paz de Dios, el gozo verdadero del Señor. Ya no lo sienten. Hay que regresar a Dios. Ahora es tiempo de regresar a Dios. Esta tierra es bendecida cuando Dios la cuida, la tierra de Israel, ¿sí? Pero si Dios no la cuida, sufre de hambre. Belén era la sombra de iglesia, porque llegó hambre a la tierra de Israel. ¿Por qué? Por sus pecados. El pecado del pueblo de Israel. Por el pecado de ellos, Dios los disciplinó. Cuando llega disciplina de Dios, nosotros debemos obedecer a Él, aceptar su corrección, su disciplina, con corazón de obediencia, hermano. Uno, cuando llega la disciplina de Dios, se aleja más, cada vez más. Es una rebelión, hermano, más pecado. Hay que regresar a Dios, hay que dejar el pecado y arrepentirse. La tierra a la cual entras para tomarla, Dios está hablando al pueblo de Israel. No es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla, regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis
para tomarla, está hablando de la tierra de Canaán, ¿no? Es tierra de Israel, es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Dios cuida la tierra de Israel. Por eso les dio. La tierra de Egipto, Dios no la cuidó. Los egipcios, ellos por su esfuerzo vivieron. Pero la tierra de Canaán, la tierra de Israel, Dios la cuida. ¿Sí? Si Dios no les ayuda a los israelitas, ellos no pudieron vivir, no pueden vivir bien. ¿Por qué? En Egipto hay lío. ¿Lilio? ¿Cómo se llama? Río de Egipto. ¿Lilo? Rilo. Nilo. Nilo. En Egipto hay gran río, ¿no? Que tiene gran cantidad de agua, ¿no? Nilo. Por eso fácilmente puede llevar agua y plantar, cuidar plantas. Por esfuerzo del hombre, los egipcios pueden vivir, aunque Dios no les ayuda. Es una manera de vivir humanamente. Por esfuerzo del hombre, viven así. Las personas del mundo viven así. ¿Sí? Ellos se esfuerzan, trabajan muy duro y ganan dinero, y se hacen ricos y viven bien. Es como tierra de Egipto. Pero nosotros, ¿dónde vivimos? En Iztapalapa, no diga, por favor. ¿Dónde vivimos? En la tierra de Canaán, ¿sí? En otro tipo de tierra. Vivimos en la tierra de Canaán, ¿sí? Esa tierra, ¿quién la cuida? Nuestro Señor, nuestro Dios. Señor te cuida. Señor cuida tu familia. Señor cuida tu salud. Señor cuida tu alma. Señor cuida tu casa. Señor cuida tu negocio. Él cuida todo de nosotros, ¿sí o no? ¿Lo crees? Sí, es verdad. Debes creer. Si lo crees, vives ¿dónde? En la tierra de Canaán. Pero sí, aunque eres salvo, hijo de Dios, pero tú te esfuerzas a vivir y ganar dinero por tu propio esfuerzo, tus propias fuerzas, la manera de vivir tuya es así. Tú no encomiendas todo en la mano de Dios, confiando en Él, pidiendo su ayuda. Tú vives en la tierra de Canaán, en la tierra de Dios. Pero si tú, aunque eres salvo, no confías en Dios, no pides en Dios, no confías en Él, tú quieres resolver todo, tú vives por tu propio esfuerzo, tu propia fuerza, tú vives. ¿Dónde? En la tierra de, ¿qué? Egipto. Versículo 12 de Deuteronomio capítulo 11, versículo 10 al 12 nos dice allí. Versículo 12 dice, siempre, 12, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Siempre los ojos de Dios están sobre la tierra de Israel. También, si tú confías en Dios, recomienda todo, tu salud, tu vida, tu familia, tu negocio, todo, tú recomienda en la mano de Dios, tú confías en Él, tú vives en la tierra de Israel, en la tierra de Dios. Dios la cuida, Dios cuida todo de tuyo.
¿Cree? ¿Cree, hermano? ¿Dónde vives entonces? ¿En la tierra de Egipto o en la tierra de Israel? Para nosotros es bueno vivir en la tierra de Canaán, no Egipto, no en el mundo. Vivimos en la tierra de Dios, en la iglesia. ¿Sí? Porque Dios la cuida. Porque sus ojos siempre están vigilando, observando. Y nos cuida, nos ayuda. Debemos reconocer esto y creer en Él. ¿Sí? Que es tu manera de vivir. Es una pregunta. ¿Dónde vives? Cuando hubo hambre en Belén, no debieron cambiar de residencia, según su propio parecer, sino que lo primero debía consultar a Dios. Noemí, cuando llegó hambre, antes de decidir para ir a Moab, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué debe de hacer? Antes de decidir ir a Moab, ella tenía que preguntar a Dios, consultar a Él, ¿no? Buscar la voluntad. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo viviremos aquí? Debe buscar la voluntad de Dios y preguntar a Él. Pero ella no lo hizo, no consultó a Dios. David siempre tuvo costumbre de preguntar a Dios, consultar con Dios. ¿Sí o no? La Biblia nos enseña. David siempre, desde pequeña cosa hasta gran cosa, él siempre preguntó a Dios. Cuando él se peleó contra el enemigo, antes de irse a la batalla, él preguntó a Dios, pidió su sabiduría, su inteligencia a Dios. Ayúdame, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo me peleo contra enemigos? Señor le enseñó. Señor peleó por él. Así le dio victoria. David siempre consultó a Dios. No se enseña esto. Hermanos, nosotros debemos tener una buena costumbre. Antes de decidir algo, mudarse, buscar trabajo, casarse, todas cosas grandes o pequeñas, no importa. Debemos preguntar a quién, a Dios. Debemos consultar con Él. Antes de consultar conmigo, por favor, consulte, hermano, hermana. ¿Con quién? Con Dios, por favor. Necesitamos tener esa costumbre. Ella no consultó. Cuando surgen problemas, no debemos tratar de resolver según nuestros propios pensamientos, sino orar primero y esperar con paciencia para conocer la voluntad de Dios. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, versículos 25 y 26 nos enseña. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Dios es bueno y le ayuda. Bueno es esperar en silencio, con paciencia, ¿no? No murmurar, no quejarse, en silencio, con obediencia, espera la salvación de Dios. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día,
aguardando a los postes de mis puertas. Proverbio, capítulo 8, versículo 34. Bienaventurado el hombre que me escucha. Debemos escuchar la voz de Dios. Debemos preguntar a Él, consultar a Él antes de hacer algo y decidir algo. Debemos consultar al Señor y escuchar su respuesta y saber su voluntad. ¿A dónde voy, Señor? ¿Por acá, por allá? ¿Qué hago, Señor? ¿Me mudo o me quedo? Tenemos que preguntar a Dios. Si uno le ofrece la empresa, buen salario, buen puesto, quiere ofrecer, pero tú debes mudarte, moverte a otra ciudad. Tú vives aquí, ahí en la iglesia, pero tu empresa, tu jefe quiere mandarte a otro lugar, a otra ciudad, donde no hay nuestra iglesia. Te paga más, tu puesto es más alto. ¿Quieres ir allá y vivir allá? Dice que sí. Tu cara dice que sí. Necesito más dinero. Quiero ser nivel más alto. Quiero ganar más dinero. Entonces, ¿quieres ir? Debes preguntar a Él. ¿Es bueno o no? ¿Es correcto? ¿Me voy o me quedo? Es mucho mejor, hermano, vivir en la iglesia, conocer hermano. Ganas menos. ¿Qué? Ganas más dinero. Puede ser un puesto más alto, pero no hay iglesia allá. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Isaías capítulo 30, versículos 15 y 18 nos enseña. Bienaventurados todos los que confían en Dios. ¿Quién confía en Dios? Uno que consulta a Dios y obedece a su palabra. Quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, tú preguntas a Dios y obedeces a Él. Así serás bienaventurado. ¿No es así, hermanos? Sí, ¿verdad? Dios espera. Aunque tú te equivocas, Dios espera que tú regreses a Él. Como a Noemi. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante Dios. No te quejes, no murmures. No eches culpa a otra persona. Guarda silencio. Espera poquito más en Dios. Confía más en Dios. Busca su ayuda. Así Dios te ayudará. No te quejes. David supo esperar en Dios y confió en Dios. Él siempre consultó a Dios. Preguntó al Señor. Fue muy bendecido, bien utilizado por Dios, ¿no?
se hizo buen ejemplo de los demás. Y nuestro ejemplo. Esperar no es fácil, hermano, pero es necesario. Decisiones como matrimonio, empleo o vida futura deben ser tomadas con oración y paciencia en Dios. Paciencia confiando en que Dios ve y escucha y sabe todo. David confiaba en que Dios bendijo a quienes esperan en Él. No debemos apurarnos, ni actuar precipitadamente. Cuando las cosas no salen como esperamos, debemos esperar poco más. La respuesta de Dios. Quien no sabe esperar, inevitablemente tomará decisión impulsiva y equivocada. ¿No es así? Sí, ¿verdad? La persona que sigue lo que ve con sus ojos no puede comprender la ayuda que Dios da. Si debemos aprender a esperar, Dios ciertamente ayuda a quienes esperan en Él. Si vivimos con el deseo sincero de caminar en la verdad, Dios no lo ignorará, nos ayudará, nos mostrará el camino. El rey Saúl no pudo esperar más y cometió pecado contra Dios y fue abandonado. ¿Sí? Debemos aprender a esperar en Dios. El Señor conoce los corazones de todos. La razón por la que no entendemos el valor de esperar es porque no conocemos bien a Dios. Él nunca llega tarde. Siempre llega en el momento perfecto. Él trabaja en su tiempo. Él da en el tiempo adecuado. Ana, madre de Samuel, ella tuvo paciencia. Seguía pidiendo a Dios, confiando en Dios. Se tardó la respuesta, ¿verdad? Y sufrió mucho, pero ella seguía insistiendo a Dios, llorando, suplicó a Dios para que Dios le diera hijo. No tuvo hijo ella. Durante mucho tiempo fue angustiada por su enemiga. Pero ella nunca dejó confiar en Dios, ni esperanza. Ya llegó la respuesta. Dios le dio a Samuel y a más hijos. Ella esperó en Dios con fe, con obediencia. Y Zacarías y Elizabeth también no tuvieron hijos. Ellos sirvieron bien al Señor. Seguían suplicando para que Dios le diera hijo. Dios les dio, ¿no? Juan el Bautista, un hombre que nació en el mundo, era mejor que todo, así digo, porque él testificó a Jesús, preparó el camino del Señor. Así. Dios ve a quienes esperan hasta el final. Sí, nosotros esperamos, pero debemos esperar hasta el fin, hasta que llegue
la respuesta a Dios. Hasta que Dios trabaje. Debemos esperar poco más, hermano. Es número 7. No sigamos al rey Saúl. Ya esperamos mucho tiempo, pero Dios requiere que tú esperes un poquito más, tengas poco más paciencia. No te equivoques. A Abraham, Dios le permitió a Isaac, ¿no? Pero Dios prometió a Abraham que le permitiría a sus propios hijos. Pero, ¿cuánto tiempo pasó? 25 años. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios lo prometió. Pero llegó la respuesta cuando él tenía 100 años. Se tardaron 25 años. 25 años, el tiempo es muy largo o corto. Larguísimo, ¿verdad? Pero él no dejó confiar en Dios. No dejó la esperanza de tener hijos, porque Dios lo prometió. Aunque nos pasa que Dios no nos da pronto la respuesta, todavía no escucha mi oración. Sí escucha, pero no da respuesta, no te ayuda. Espera poquito más. No sé cuánto tiempo se tardaría. 1 año, o 3 años, o 5 años. Pero debemos esperar. Creo que no será igual que Abraham, ¿no? 25 años, no. Si Dios no me da respuesta por 25 años, yo no estaría aquí. Pero Dios nos hace esperar un poquito más y confiar en Él. Lo que necesitamos es confiar en Él. Debemos creer en Él. Debemos creer que Dios gobierna nuestra vida y provee lo que necesitamos en el tiempo y forma adecuados. ¿Sí? Mientras más aprendamos a confiar humildemente, más veremos su maravillosa providencia en nuestras vidas. Incluso en la muerte de Lázaro. Lázaro era hombre amado del Señor. Cuando Lázaro estaba enfermo, sus hermanas, Marta y María, enviaron hombres al Señor. Pero que el Señor estaba en otro lugar lejano. Predicaba el Evangelio, la palabra del Señor. En otro lugar lejano. No pudo venir rápido. Ellas enviaron hombres al Señor. Pero el Señor, al escuchar, llegaron luego. No, Él esperó 2 días más allá. No se apuró. Entonces, ya Lázaro se murió. Ya pasó 4 días cuando llegó el Señor. Entonces, sus hermanas se quejaron, ¿no? Si Señor hubiera llegado poco antes, mi hermano estaría vivo. Señor, ¿por qué llegaste tarde? Muy triste, ¿no? Pero Señor, ¿qué dijo? Cuando oyó, pues, de Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dijo eso, quita la piedra. Él llegó. Ya, Lázaro está sepultado. Quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto,
le dijo, Señor, ide ya. Porque es de cuarto día. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Perdón. Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátale y déjale ir. San Juan 11, versículo 6 y 39 al 44 nos dice eso. Señor llegó tarde. Entonces, Marta y María tuvieron que esperar más, ¿verdad? Pero ya pasó. Parece que ya se acabó. Ya no hay más solución. Pero para Dios hay problema, hay dificultad. ¿Es imposible alguna cosa para Dios? No, hermano. Para hombres, sí. Es imposible. Para Dios, todo es posible. Así dice. Dios nos manda, nos requiere que nada más nosotros esperemos poco más, confiando en Él. Encomendemos todo lo que tenemos en las manos de Dios, de Todopoderoso. ¿Sí, hermano? Bueno, hoy hasta aquí. Próximo domingo vamos a seguir aprendiendo. ¿Sí, hermanos? El libro Ruth nos enseña algo muy importante. Vamos a terminar con oración. Oremos juntos. Padre Santo y bendito, te damos muchísimas gracias por tu enseñanza. Nosotros queremos aprender más y más. Enséñanos con tu palabra. Hoy aprendimos por la historia de Noemi. Señor, haznos ser firmes cuando venga la dificultad. Señor, danos la fe más fuerte. Haznos preguntar a ti primero, constar contigo, Señor, y buscar tu santa voluntad y tu plan. Haznos ser pacientes y esperar en ti, Señor. Queremos ver tu ayuda, tu bendición, tu respuesta, tu salvación, Señor. Si hay algunos hermanos, hermanas que están pasando con dificultad, con angustias, ten misericordia de ellos, consuélalos y anímalos y darles la respuesta. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. El